Decía cuando presentábamos el programa de hoy que Nelson Espinal Báez, y a veces hay problemas con los provincianismos, con los regionalismos, pero desde que él escribe, él se ha hecho un lugar en los medios y además en los comentarios obligados. Claro, yo a veces digo, Nelson, para no ilusionarnos, de la minoría que tenemos acceso a los medios. Yo me siento conmovido por no solamente la participación de Johnny, sino porque tengo aquí a dos representantes directos de la inteligencia, con T. Recuerda que hay diferencia entre la inteligencia y la intelectualidad. La inteligencia del inteligencia norte le gusta, del país. Por el norte sí. La sofisticación y todas esas cosas. ¿Ves? Sirvo a la ocasión para reiterar mis sentimientos de gran aprecio por Nelson y de gran respeto. Y de agradecimiento Porque por Nelson, estar aquí, porque sí. yo pensé que él tenía más aceite que Johnny en Mercedes. No, Nelson no y conoce nunca me el atrevía. aceite. En todo caso, extra virgen. Ah, bueno. Es un hombre el extra virgen. aceite. Nelson es un hombre extra virgen en ese sentido. Nelson, ¿Qué es más llegar... aceite? ¿Qué ¿Puedes saber qué es más aceite? es más aceite? Eso es pregúntale al actor. Pregúntale al actor. Exacto. Bien. Ya. ¿Ves que hay diferente lenguaje entre Santiago, Puerto Sí. Plata y... la capital? Nelson es lectura obligada, como bien usted Sí, dice. sí, es cierto. Es lectura obligada, sobre todo para quien como yo tiene el privilegio de conocer de dónde viene Nelson. Nelson es un mediador, es un hombre que conoce el devenir político y social de la República Dominicana, pero que ha estado también fuera y ha visto todos los acontecimientos en la distancia, con la perspectiva de la distancia. Y es un hombre valiente porque además de tener su profesión como abogado, decidió mediar en problemas muy serios. No es lo mismo que el arbitraje que se conoce en el ambiente jurídico. Tú te has atrevido en los avatares políticos, partidistas, a decir cosas. Yo recuerdo aquel artículo tuyo primero con el conflicto en el PRD, que yo dije, ¿pero quién es este? ¿Quién es este personaje que se atreve a decirle a estos señores lo que deben hacer? E incluso tú dijiste que te sentí identificado y que eras parte de eso, pero que la solución podía ser eso. No te hicieron caso, naturalmente. Viniendo de donde viene, porque Nelson Exacto. es hijo, exacto. Pero él lo dice, no, a mí me duele y yo quiero que solucione. Pero puede pasar como en programas paradigmáticos que después muchísimas gracias por estar aquí y no lo dejamos hablar. Correcto. Y Y este es un programa muy alternativo, así que... Y con los buenos mediadores sabemos escuchar, así que podamos durar 3 horas y ustedes hablando. ¿Cómo se te ocurre esa especialidad en mediación? Muy bien. Antes que nada, yo quiero invitar en público, en Metrópolis, a Johnny Mercedes a que participe como orador principal de una de las graduaciones de los líderes de paz de la Fundación Los Ceresol. Nosotros en la Fundación Los Ceresol formamos líderes en los barrios de nuestro país, precisamente para que alcancen sus sueños personales y sus sueños comunitarios. Y Johnny, públicamente estás invitado a que seas el orador principal de la próxima graduación. Eso es compromiso. Eso es compromiso. Eso es Estamos en compromiso. Guachupita, La Ciénega, Villa Duarte, estamos en La Vega, estamos en Santiago. Y cada 3 semanas tenemos graduación y te voy a llamar porque tú vas a contar lo que contaste aquí a esos jóvenes para que sepan que sí que es posible alcanzar sus sueños, que sí que es posible crecer y que es posible tener éxito sin hacerlo mal hecho. Sin ponerse en una esquina a vender un día un paquetico y después pasarse en najayo. Y que ojalá lo haga de la misma forma que lo hizo aquí, con la naturalidad y todo. Tú y la mediación, ¿de dónde? ¿Cómo En el año 1992, yo quería estudiar en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, el tema de negociación. Yo sabía que existía el programa de negociación que había iniciado en el 82. En el Harvard nace el programa de negociación, primera universidad en el mundo, literalmente, que crea un programa académico, científico. En el 82, nace. Dígase, precisamente en el instante en que surgen las grandes compras de grandes corporaciones que tantos intereses llevaron a las mesas de negociación. Correcto. Y Harvard decide, sí, recordamos pero no nace por la Business School, vamos no por nace parte, por la no business nace school, por la escuela de por negocios, el policy, sale por la escuela de Kennedy, por la escuela, los procesos, el estudio académico, científico de la negociación es un resultado de la Guerra Fría.
Ok. Es un resultado directo de la Guerra Es más Fría. importante Aunque, aún todavía. sí, más interesante. Aunque hay negociación desde los tiempos de 1600 de toda la vida. Claro. Lo explico ahora más adelante. Entonces, en el 92 entro a la universidad y me especializo 92-93 en el tema. No es sino hasta el año 2000 que decido entonces tomar otros pasos y hacer carrera académica y formar una firma que se llama Cambridge International Consulting. Y en el 2005 soy profesor asociado del MIT Harvard Public Dispute Program, que es el programa de negociaciones complejas, mediación de conflictos públicos y construcción de consenso en políticas públicas, formado por Harvard y el MIT. Es un programa ya para procesos los temas que se están... Instituto de Tecnología de Massachusetts, Sí, correcto. que es quizá la institución más prestigiosa del mundo en cuanto a un amplio estudio profundísimo de investigaciones modernas. Claro. MIT. Desde la MIT. Entonces, Bueno, el proyecto de diálogo de MIT trabaja desde el punto de vista de la física cuántica. Con eso, el diálogo científico. Diálogo científico. Exacto. Entonces, ¿cómo esa formación llega al país del no entendimiento? De tú Muy hablas, yo bien. no te hago caso, Rubén habla, yo no te Llega- hago caso, y yo tengo la verdad. Llega en dos formas. Llega como consultor, como académico, a través de universidades, a través de talleres, dando clases desde la UAS, UNIBE, etcétera, INTEC, Madrid Maestra. Llega con entrenamientos internos en corporaciones, en bancos, le doy servicio. Llega como mediador en procesos empresariales y en procesos políticos. ¿No se confundían al principio, Nelson, y pensaban que tú eras psicólogo? Sí, Sí. siempre dicen, hay que, para ser negociador hay que ser, o mediador hay que ser muy psicólogo. Exacto. Se estudia psicología, pero lo que más se estudia es matemática. Y llega al país a través de la Fundación Los Ceresol, formando líderes de paz en los barrios, porque parte de este know-how yo lo endoso a la fundación, y en esa base de la sociedad formamos muchos líderes que puedan concertar sus procesos de toma de decisión a nivel social. Nelson, cada familia es infeliz a su propia manera, decía Tolstoy. ¿Cuáles son las particularidades de los procesos a la dominicana? ¿En qué nivel? ¿En el nivel político, en el nivel social? ¿En cuál nivel? Político y social. A nivel político, en República Dominicana, la gran precariedad es el desconocimiento que tenían los políticos de que la estrategia evolucionó. Y me voy a explicar. Okay. No que ha evolucionado, que evolucionó, Hace lo años, dejó atrás. Exacto. Hace años. Para entender, la estrategia tiene más de 2.500 años. La estrategia ha tenido tres grandes paradigmas. En sentido general, no vamos a dar una escuela. El paradigma militar, de hace 2.000 y pico de años, y durante los últimos 2.000 años, todos los procesos de conflicto, todos los procesos de confrontación se manejaban con solo el paradigma militar. Y la estrategia nace para enfrentar el gran conflicto. ¿Cuál es? La guerra. La guerra. Entonces, ¿qué sucede? Hasta hace 50 años, no, 100 años, el mundo solamente conocía la visión militar para manejar las diferencias. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? En los últimos 100 años ha habido dos grandes saltos paradigmáticos en términos de estrategia. El paradigma científico, matemático, y el paradigma managerial, gerencial. Esos dos saltos paradigmáticos de la estrategia transforman los procesos de toma de decisión, transforman la política, transforman los procesos de la gerencia, transforman el mundo. Los que han estudiado en la escuela de negocios, los que han estudiado ciencias políticas, los que han estudiado sociología, los que han estudiado, lo saben. Pero ¿qué sucede? En República Dominicana todavía creemos que solamente con el paradigma militar es que manejamos las diferencias. En ese proceso. Las diferencias civiles, incluso. Las diferencias civiles y todo. Creemos que todos tenemos que pelear el uno contra el otro para descalificar para resolver nuestras diferencias. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a grupos políticos para resolver un conflicto y que te aceptaran y no se burlaran? Y dijeran, ¿qué es lo que tú quieres? Para llevar la discusión al siguiente nivel, porque te estás planteando un panorama bastante difícil.
donde tú tenías que romper un paradigma, donde el resto de los negociadores que venían aquí, que por lo visto la mayoría están dedicados a resolver disputas a nivel del sector privado, tenían que establecer una nueva costumbre, explicar, o como digo yo, negociación 101. Sí. Bueno, a partir del 99 yo empecé a apoyar el proceso de creación del Centro de Estudio y Prevención y Resolución de Conflictos de la Madre y Maestra. Y junto con ese proceso me intervine mucho en el diálogo nacional. Que estuvo, Flavio Darío estuvo. Flavio Darío, Sí. mi primo, estuvo ahí. Él era director de la escuela, estuvo en el CEPREC, fue el primer director. Yo estuve apoyando ese proceso y en el diálogo nacional fue tal vez una de las experiencias con un sector político dominicano interesante, porque yo, por delegación de Monseñor Agripino, yo estuve al Partido Reformista, al PRD y al PLD en el proceso de concertación de la ley electoral del año 2003. ¿Te acuerdas cuando aquel... Un proceso bastante violento. Bastante particular, Sí, Morel bastante. Cerda, entonces un proceso que en ese momento yo facilité y ahí los políticos y el alto empresariado me vio interactuando y ayudándolos a tomar decisiones inteligentes. Un proceso donde habían muchas antiguas costumbres y usos Sí, en conflicto con algo de la modernidad, ¿no? sí, sí, sí. Una pausa, regresamos con Nelson Espinal Báez. La curiosidad y el interés, no de saber el chisme, sino de si cambian nuestros políticos. Partimos de ese gran consenso previo discusión para la ley electoral, pero después tú estás tomando partido y poniendo una luz roja para el conflicto que está en el tapete, que es el conflicto dentro del PRD. ¿No te arriesgaste mucho al opinar en ese sentido? Bueno, es que para poder entender mi participación hay que ver un poquito la historia, no solamente la historia de mis padres, de que mi padre fue senador del 63 en la Romana y tiene un gran acervo metido en la Revolución de Abril, muy PRDista, sino mi historia personal. Yo al PRD le formé la Mesa de Unidad y Concertación. Mesa de Unidad y Concertación en el 2010, que a la vez la vinculamos con el Congreso Peña Gómez. Mesa súper exitosa que le hace la ruta crítica al PRD hasta la convención del 6 de marzo del 2011. Segundo, medio con el expresidente Martín Torrijos a partir de la crisis del 2011. Mediación que también fue exitosa porque se logró que el candidato Hipólito Mejía fuera juramentado por Miguel Vargas. Medio en la campaña electoral para una serie de actores, líderes regionales, provinciales que estaban retraídos, se involucren y se hacen procesos de integración en la campaña del 2012, como la provincia María Trinidad Sánchez, etcétera, una serie de procesos internos. Y más adelante, cuando viene la crisis del 2012, cuando pierde el partido, fui la primera persona que dije que no había que estar trabajando, expulsando alegremente, sino que hubiera una verdadera reflexión del proceso de 2012, del proceso de 2010 y que sean las bases del partido que decidan el curso de sus dirigentes. Entonces, yo vengo con una tradición y una autoridad moral en este sentido, Carmen. Pero parece apartidista lo que estás diciendo y nacional, porque yo te oigo y ahí mismo y aquí han estado actores, dirigentes, participantes y no es el lenguaje que tiene. A mí me parece siempre que la tiene- descalificación. Es la descalificación. Suena devastadoramente racional. Sí, pero entonces no... Porque la política, Rubén, la política es profundamente emocional. Y para tú tratar de gestionar un mundo altamente emocional, solamente puedes intentarlo siendo altamente racional, porque los extremos se tocan. Otra vez, altamente racional, devastadoramente.
¿Crees que es cierto aquello que dicen que la democracia dominicana peligra en la medida que en el PRD no exista un arreglo, o puede ser la teoría del Big Bang, que de la supernova. La supernova. exacto, estemos esperando una gran transformación de algo que fue muy importante para el nacimiento y el mantenimiento de la democracia dominicana? Un gran paso evolutivo, un salto de fe, como quiera que se le llame. Creo que el sistema democrático está en peligro, pero no solamente por la crisis del PRD, sino por la clientelización y el rentismo de la política en República Dominicana. En general. En sentido general. Y no es una cultura política. Es un interés que se ha convertido en una cultura que viene del trujillismo y del neotrujillismo. ¿Sí? Entonces, sí, creo que está en peligro, pero hay que verlo en amplitud. Hay que verlo en amplitud, es mi opinión. Sí apuesto que estos procesos nazca dentro del PRD, un PRD social, un PRD comprometido con una agenda de país, un PRD comprometido con las mujeres. Pero eso es que eso existió. Pero tú estás hablando de un PRD moderno. Un PRD moderno conectado con su historia, un PRD del 63, pero con el lenguaje. Con internet. Con internet. Justo como nuestro presidente anterior es un Balaguer con internet. O fue un Balaguer con internet. Sí. Vivir y vencerás. Sí. Salvo más exitoso. Más exitoso porque no tuvo que matar. Y abierto, con una agenda internacional. Sí, yo. Y la palabra de exitoso la utilizo en una conversación que tuve con Juan Bolívar Díaz en días pasados, en uno de los encuentros que teníamos. Estaba en su casa. Y Juan Bolívar dijo, no, me lo decía, Leonel es más exitoso que Balaguer. Y empezamos a discutir, claro. y hay que reconocerlo. Ahora, ¿a qué costo? Balaguer puso la escoba en la puerta y el vasito de agua. Leonel abrió la puerta y dijo, entren. También eso no es usual en la discusión, porque eso sí lamento, que ahora quien no dice Leonel ladrón y Félix Bautista ladrón es un... No está en la onda, tiene que decirlo para analizar, pero, doctora, y así pero quien no vocea, entonces, en algún sentido u otro. Reconocer eso que estás diciendo es una realidad. Sí, ha sido un político absolutamente exitoso. Mira, Carmen, el grave error de la generación de nuestros padres, el grave error de la generación de mis padres en particular, y lo digo, ojalá me puedan ver esta noche, es convertir el antibalaguerismo en una religión. Y yo creo que el doctor Joaquín Balaguer le hizo mucho daño al país, pero usted no puede convertir el anti-algo en una religión que le dé sostenimiento a su ideología, a su creencia, porque una vez eso se desmonta usted. Entonces, y yo no quiero como generación convertirme en un anti-leonelismo, no. Creo que es pernicioso. Y es frágil. Que es pernicioso, pero del momento mismo. Sostiene. Es que del momento que tú haces el anti tal cosa, del momento en que eso caes tú también. Te defines. Exacto, te defines. Tu identidad está en base a lo que es, a la antítesis de lo que es. Entonces yo no puedo ser la antítesis de lo que es. Yo tengo que ser yo, mi visión, mi misión, mis objetivos. El famoso y usted no me conoce, doctora, que no se sostiene, que de los que están en contra Necesitan las sociedades como las nuestras un liderazgo real, totalmente, espiritual, político, empresarial. O una mezcla de todos. Lo que hay en República Dominicana, a mi entender, es una crisis de liderazgo. Es una crisis de liderazgo. Estamos tan orientados los partidos políticos a buscar candidatura que se nos olvida que el objetivo del para qué buscar la candidatura. Y el objetivo de una candidatura es ¿qué? Hacer, transformar, construir, creer, sembrar una visión y que la gente crea en esa visión. Pero no son candidaturas, es liderazgo. Es meta, es objetivos comunes, es la creencia en volver a creer las utopías. No solo las utopías del París del 68, sino las utopías del 2016. ¿Cuáles son? Nelson, cuando hay un proyecto opuesto, porque no me puedo decir oposición, así porque no existe ahora, es la descalificación de lo que tenemos, pero nunca hay una propuesta. Yo le comentaba a un muy querido amigo, bueno, mientras llega tu opción al poder, ¿qué tú haces por la sociedad? No es políticamente correcto hacer algo mientras tanto. Totalmente. Pero aquí no se entiende eso.
Totalmente. Se juega al drama, que se desbarate todo. Yo digo, sedientos de catástrofe están. Al juego de suma cero. ¿Por qué? Porque volvemos al inicio de la entrevista, porque estamos operando desde el paradigma de hace 2500 años, del paradigma militar. No un paradigma nuevo, donde los procesos políticos se dan cojeando, agarrando, moviéndose, haciendo pactos. Mira lo que está sucediendo en Estados Unidos, que ha habido una regresión a una forma de operar bastante primitiva. Sí. Sobre todo el Partido Republicano. El Tea Party. El Tea Party. Que es peor todavía. Que es peor todavía. Sí, yo quiero hacer algo. Fíjate, en la película estábamos comentando fuera de cámara, Carlos Almanzar, Johnny, Rubén y yo, el tema de la película Lincoln. Cómo Abraham Lincoln abole la esclavitud y cómo el proceso de oposición a la misma, cómo él hace un proceso de negociación, de concertación con fuerzas en contra y fuerzas a favor, con su propio partido en contra la abolición. Contra las figuras más importantes. Que no fue un proceso de yo soy el bueno, tú eres el malo y esto es lo que hay. Yo invito ahora a los televidentes que vean esa película y como un proceso de transformación social, de transformación política, de transformación económica, tan importante se da con un proceso de concertación, de negociación, de amarre, tú me das, yo te doy. De estrategia, porque los procesos se dan así. No podemos creer que hoy llegó el Mesías, esa visión mesiánica, lo que hace más daño a los procesos políticos y le hace mucho daño al país, porque eso implica necesariamente ausencia de ciudadanía. El déficit de este país es de ciudadanía. Yo quiero contratar a no hay Nelson tiempo suficiente para que venga. Muchísimas gracias, Nelson, por tu tiempo. Ustedes yo sé que están satisfechos por la participación de Johnny en Mercedes y de Nelson Espinal Báez. Muchísimas gracias, buenas noches y buenos días.